Hola, buenos días, licenciada. Nosotros explicaremos el método de la secante. Estamos integrados por Angie Guzmán, Mayra Alejandra Ortiz, Alice Oliva, Juan Vázquez, Gerardo Pérez, Manuel Corea y yo, Kamy Pineda. Explicaremos el método de la secante utilizando la aplicación de Octave. Empezaremos explicando la siguiente presentación. Siguiente. Bueno, el método de la secante es un método abierto para encontrar una solución de una ecuación de una variable de forma f de x es igual a cero. El principal inconveniente del método de Newton es el que requiere conocer el valor de la primera derivada de la función en el punto. Sin embargo, f de x dificulta a veces el cálculo de la derivada. El método de la secante es casi igual al de regular fácil, pero este no tiene en cuenta el signo de la función. Para estimular el otro punto se procede independientemente de los signos de esta función. De todas maneras, en algunos casos es útil emplear el método de la secante. Los dejo con mi compañero. Siguiente. El método se basa en obtener la ecuación de la recta que pasa por los puntos x sub n menos 1, f de x sub n menos 1 y x sub n, f de x sub n menos 1. A dicha recta se la llama secante por cortar la gráfica de la función. Posteriormente se escoge como siguiente elemento la relación de recurrencia n más 1. La intersección de la recta secante con el jefe de abscisas, obteniendo la fórmula. El método de la secante parte de dos puntos. Consiste en aproximar la raíz de la función f de x con el cero de una recta secante, trazada entre dos puntos sobre la gráfica de f de x, y el proceso se repite hasta que la raíz es encontrada. Siguiente. Una forma de evitar el cálculo de f de x consiste en considerar como aproximación a la derivada la recta que pasa por los valores de dos interacciones sucesivas, es decir, la pendiente de la recta. Siguiente. Esta variante se conoce con el nombre de método de la secante. Sustituyendo esta expresión en la ecuación del método de Newton, se obtiene la expresión del método de la secante que proporciona el siguiente punto de interacción. Los dejo con mi compañera. Representación geométrica de las iteraciones al aplicar el método de la secante. Este método parte de dos puntos. Consiste en aproximar la raíz de la función f de x con el cero de una recta secante trazada entre dos puntos sobre la gráfica f de x, y el proceso se repite hasta que la raíz es encontrada. La secante es una recta que acorta a una circunferencia en dos puntos. Conforme a estos puntos de corte se acercan, dicha recta se aproxima a un punto. Siguiente. A partir de ciertos valores x sub 0 y x sub 1, el algoritmo deberá parar cuando el valor absoluto de x sub n más 1 menos x sub n sea menor que la precisión requerida. Tenemos que x sub n es el valor actual de x sub n menos 1 es el valor anterior de x y x sub n más 1 es el valor siguiente de x. Este método reemplaza los valores en secuencia estricta. Con el nuevo valor x sub n más 1 se reemplaza x sub n y a x sub n menos 1. Así, algunas veces los dos valores están en el mismo lado de la raíz y el método diverge. Sin embargo, cuando el método converge, lo hace más rápido que el método de falsa posición. Siguiente. Como su nombre lo dice, este método va trazando rectas secantes a la curva original, y como después del primer paso no depende de otras cantidades, sino que él solo va tomando las cantidades que ya se obtuvieron, casi nunca falla porque se va acomodando y hace que encuentre la raíz. Después
se sustituyen esos puntos en la ecuación original para obtener la función de a y función de c. Una vez se tienen estos datos, se obtiene el punto b con la fórmula b igual a por f función de c menos c por función de a sobre función de c menos función de a. A diferencia del resto de los métodos, aquí no hay que acomodar en columnas, ya que a cada uno de los datos, sino que se utiliza la simplificación de conceptos y cómo se simplifica la fórmula para seguir con el método. Siguiente. Yo les voy a hablar acerca del ejemplo que vamos a utilizar para corroborar el código que hicimos en la aplicación de Octave. El ejemplo que vamos a utilizar dice, utilice el método de la secante para encontrar una raíz real de la ecuación polinomial, que es f de x es igual a x a la 3 más 2x a la 2 más 10x menos 20 es igual a 0. Utilizando la siguiente ecuación, que es x sub n más 1 es igual a x sub n menos x sub n menos 1 dividido entre f de x sub n menos f de x sub n menos 1 multiplicado por f de x sub n, lo cual obtenemos la siguiente ecuación, la ecuación número 2, que es x sub n más 1 es igual a x sub n menos, se abre paréntesis, x sub n menos x sub n menos 1, se cierra paréntesis, se abre paréntesis, x sub n a la 3 más 2x a la 2 sub n más 10x sub n menos 20, se cierra paréntesis y se divide por, se abre paréntesis, x sub n a la 3 más 2x a la 2 sub n más 10x sub n menos 20, se cierra paréntesis, menos, se abre paréntesis y se abre otro paréntesis dentro, x a la 3 sub n menos 1 más 2x a la 2 sub n menos 1 más 10x n menos 1 menos 20 y se cierran los paréntesis. Mediante x sub 0, que es igual a 0, y x sub 1, que es igual a 1, se puede calcular x a la 2. Con los puntos 0 y 1 vamos a sustituir y por lo tanto x sub 2 es igual a 1 menos, se abre paréntesis, 1 menos 0, se cierra, se abre paréntesis, 1 a la 3 más 2 por 1 a la 2 más 10 por 1 menos 20, se cierra paréntesis, se divide, se abre paréntesis, 1 a la 3 más 2 por 1 a la 2 más 10 por 1 menos 20, se cierra paréntesis, eso menos, se abre paréntesis, 0 a la 3 más 2 por 0 a la 2 más 10 por 0 menos 20, se cierra paréntesis, dándonos un total de 1.53846. Y como pueden observar aquí en la tabla de valores, cuando n es igual a 2, da 1.53846. Seguimos con la tabla de valores las siguientes iteraciones. Y nos dio como resultado esto. Esta tabla de valores es importante ya que con esto vamos a corroborar la información de nuestro programa en Octave. Ahora mostraremos cómo realizamos el método de la secante mediante el programa de Octave. Los dejo con mi compañera. En la línea número 1 indicamos el método que vamos a utilizar, en este caso el método de la secante. En la línea número 4 ingresaremos la función, la cual será en forma de cadena ya que indicamos que es de un tipo de string. En la línea número 5 utilizamos la función inline que permite darle valor a cada x de la función que ingresemos. En la línea número 6 ingresaremos el valor de x sub 0. En la línea número 7 ingresaremos el valor de x sub 1. En la línea número 8 escribimos un error para indicar hasta qué punto queremos que se ejecute el ciclo, ya que este método es repetitivo. Y en las líneas 10, 11 y 12 ingresaremos una función que nos permita obtener el error de x sub n y x sub n más 1.
Ok, dando continuidad a nuestro programa, empezaremos colocando un indicador, el cual empezará en i igual a 1, como podemos ver en la fila número 16. En la fila 17, 18, 19, esta fila es para mostrar el f', mostrando, esta es la cadena en el cual aparecerán en la ventana de comando. Ok, ya realizando estos pasos, lo primero que debemos mostrar es i, como podemos ver en la fila 20. Que será nuestra primera iteración, como podemos observar, pero debemos recordar que aún no está iterado. Lo que hicimos solamente fue empezar a escribir los valores de la fila. Después de eso, vamos a colocar nuestro respectivo salto de línea. Aquí sí es importante recordar que estaremos ingresando los valores de esta función, lo cual está en la fila 22 y 23. Después de eso, esto nos va a indicar hasta qué error este error sea mayor que el error que nosotros vamos a ingresar. Seguirá explicando en su programa nuestro compañero. Bueno, continuando con el programa, aquí es importante, ya que en la línea 26, en esta es importante porque aquí estamos ingresando valores a esta función y nos indica el error que sea mayor al error que vamos a ingresar nosotros por consola. Entonces, ya en la línea 28, y aquí lo que hacemos es meter la fórmula, meter la función, meter la fórmula de este caso que es el método de la secante, la cual la sacamos del libro de texto. Y en la línea 29 y 30, bueno, aquí asignamos el valor de x sub i a x sub f y le asignamos el de x sub n a x sub i, ya que esa va a ser el x sub n más 1. Y ese se va a ingresar por cada iteración que se vaya haciendo, según las que sean requeridas y el error que al error nos indique. Aquí de la 31, de la línea 31 a la línea 35, bueno, aquí nuevamente nos mostraríamos con Spring los valores que estamos obteniendo, según se vaya haciendo cada iteración. Bueno, a continuación vamos a hacer un ejemplo, compañera va a hacer un ejemplo demostrando con una función cómo se desarrolla esto. Ahora mostraremos el funcionamiento del programa. Usando el ejemplo anterior, vamos a escribir la función. Ingresamos x sub 0, que es 1, x sub 1, que es 0, el margen de error, que es 0.001. Y como pueden observar en la tabla de valores, y para comparar el ejercicio práctico anterior que hicimos, se puede observar de que el programa corre y tenemos los mismos resultados. Siguiente diapositiva. Esta ha sido nuestra presentación. Muchas gracias por su atención.